Las pirámides de México, monumentos imponentes que se alzan como testigos silenciosos de civilizaciones antiguas, son joyas arqueológicas que encapsulan la riqueza histórica y cultural de la región. Desde las majestuosas pirámides de Teotihuacán hasta la venerada pirámide de Chichén Itzá, estas estructuras han perdurado a lo largo de los siglos, sirviendo como hitos que conectan el pasado con el presente. Al explorar la historia, la construcción, el significado y la importancia de las pirámides en México, nos sumergimos en un viaje fascinante que desentraña los secretos de antiguas civilizaciones y su impacto duradero en la cultura mexicana. La historia de las pirámides en México se remonta a civilizaciones precolombinas que florecieron en diversas regiones del país. Una de las ciudades más emblemáticas es Teotihuacán, ubicada en el Valle de México. Fundada alrededor del 200 a.C., Teotihuacán alcanzó su apogeo entre los años 150 y 450 después de Cristo, convirtiéndose en una de las mayores y más influyentes metrópolis de Mesoamérica. La Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, imponentes estructuras en Teotihuacán, son testimonios de la grandiosidad de esta civilización. La ciudad, abandonada siglos antes de la llegada de los aztecas, sigue siendo un enigma en términos de su historia y el motivo de su colapso. Otra civilización prominente es la de los mayas, cuyo legado incluye notables pirámides en sitios como Chichén Itzá, Palenque y Tikal. Chichén Itzá, por ejemplo, prosperó entre los siglos V y X después de Cristo y se destacó por su arquitectura única y avanzados conocimientos astronómicos. La pirámide de Kukulcán en Chichén Itzá es una maravilla arquitectónica que aún desconcierta a los expertos por su precisión y simbolismo. La construcción de las pirámides en México es un logro extraordinario que demuestra la destreza técnica y el conocimiento avanzado de estas antiguas civilizaciones. Las técnicas de construcción variaban según la región y la civilización, pero compartían la habilidad para trabajar con materiales como la piedra caliza y la obsidiana. En Teotihuacán, la Pirámide del Sol es una estructura masiva que se construyó mediante el transporte y la colocación de grandes bloques de piedra. La precisión en la alineación y la planificación de la construcción son notables, indicando un alto nivel de organización y conocimiento arquitectónico. En Chichén Itzá, la pirámide de Kukulcán, también conocida como el castillo, se destaca por su simetría y las ingeniosas técnicas de construcción. La disposición de las escaleras y la orientación de la pirámide permiten efectos visuales fascinantes durante los equinoccios, cuando se proyecta una sombra que crea la ilusión de una serpiente ascendiendo o descendiendo por la estructura. El significado de las pirámides en México va más allá de su función arquitectónica. Estas estructuras fueron centros ceremoniales, religiosos y astronómicos, reflejando la cosmovisión y las creencias de las civilizaciones que las construyeron. En Teotihuacán, la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna están alineadas con eventos astronómicos significativos, sugiriendo que la ciudad estaba imbuida de una profunda conexión con el cosmos. Los rituales religiosos y las ceremonias se llevaban a cabo en estas pirámides, sirviendo como puntos focales para la adoración y la veneración. En Chichén Itzá, Pirámide de Kukulcán tiene una importancia astronómica y religiosa similar. La serpiente que aparece durante los equinoccios se asocia con la deidad Kukulcán, una figura central en la mitología maya. La pirámide también sirvió como un lugar para sacrificios rituales y otras ceremonias sagradas. La importancia cultural de las pirámides en México se refleja en su estatus como patrimonio de la humanidad, con sitios como Teotihuacán y Chichén Itzá atrayendo a visitantes de todo el mundo. Estas pirámides son testimonios tangibles de las civilizaciones antiguas que dejaron un legado duradero en la identidad mexicana. El turismo juega un papel crucial en la conservación y preservación de estos sitios. La afluencia de visitantes proporciona fondos para la investigación arqueológica y la restauración de estructuras deterioradas. Sin embargo, también plantea desafíos en términos de gestión sostenible y protección contra el impacto ambiental y la erosión. La conservación de las pirámides en México es una tarea delicada debido a los desafíos modernos. El turismo, la urbanización y los factores climáticos pueden afectar la integridad de estas estructuras antiguas. Los esfuerzos de conservación involucran la implementación de medidas para limitar la cantidad de visitantes diarios, la restauración de estructuras dañadas y la investigación continua para comprender mejor la historia y la cultura asociadas con estos sitios. Las pirámides en México son elementos esenciales de la identidad nacional. Se han convertido en símbolos icónicos que representan la riqueza cultural y la historia antigua de la nación. Las imágenes de Teotihuacán y Chichén Itzá a menudo se utilizan en la iconografía nacional, desde sellos postales hasta billetes de banco, subrayando su importancia en la narrativa histórica de México.
En conclusión, las pirámides de México son maravillas arqueológicas que encierran las historias de civilizaciones antiguas. Desde la grandiosa Teotihuacán hasta la majestuosa Chichén Itzá, estas estructuras no solo son testimonios de la ingeniería avanzada de sus constructores, sino también portadoras de significado cultural y espiritual. Las pirámides sirven como puentes entre el pasado y el presente, conectando a las generaciones modernas con las creencias, rituales y logros arquitectónicos de aquellos que vinieron antes. Su conservación es un deber compartido para preservar la identidad cultural de México y permitir que las futuras generaciones se maravillen con la grandeza de su legado antiguo. Así, las pirámides de México siguen siendo faros que iluminan el camino hacia un pasado profundo y enriquecedor, recordándonos que la historia es una narrativa viva que se revela a medida que exploramos las huellas dejadas por aquellos que una vez poblaron estas tierras. El fascinante mundo de las pirámides en México se expande mucho más allá de las piedras milenarias y las estructuras imponentes. Con cada paso dado en estos sitios arqueológicos, se desentraña un misterio que ha perdurado a través de los siglos, capturando la imaginación de arqueólogos, historiadores y viajeros por igual. Teotihuacán, conocida como la ciudad de los dioses, se erige como una de las maravillas arqueológicas más emblemáticas de México. La magnífica Pirámide del Sol, la tercera pirámide más grande del mundo, domina el paisaje, evocando una sensación de asombro y reverencia. Su construcción masiva no solo habla de la habilidad técnica de sus constructores, sino también de una visión cósmica que impregnaba la ciudad. Las evidencias arqueológicas sugieren que Teotihuacán fue habitada por una diversidad de grupos étnicos, lo que contribuyó a su riqueza cultural y diversidad. La Calzada de los Muertos, que conecta la Pirámide del Sol con la Pirámide de la Luna, sirve como testigo silente de las procesiones ceremoniales y actividades que una vez llenaron las calles de esta metrópolis antigua. Chichén Itzá, en la península de Yucatán, representa la majestuosidad de la civilización maya. La pirámide de Kukulcán, conocida como el Castillo, es un hito arquitectónico que aún desconcierta por su alineación astronómica precisa. Durante los equinoccios, el juego de sombras en la escalinata simula la serpiente emplumada que desciende, un fenómeno que sugiere una comprensión avanzada de la astronomía. El cenote sagrado, un pozo natural cerca de la pirámide, revela la importancia del agua en las creencias mayas y su conexión con los rituales de sacrificio. La gran cancha del juego de pelota, otra estructura destacada en Chichén Itzá, refleja la importancia de este deporte en la cultura maya y las implicaciones rituales asociadas. Palenque, ubicada en la selva chiapaneca, destaca por su arquitectura refinada y sus relieves intrincados. La pirámide del Templo de las Inscripciones es única por su uso como tumba para el rey Pacal el Grande. Los jeroglíficos tallados en la lápida del sarcófago proporcionan una ventana a la historia dinástica y los logros de Palenque. Las estructuras palaciegas, como el Palacio y la Reina Roja, ofrecen una visión de la vida cotidiana y la estructura social de la civilización maya. La espléndida elegancia arquitectónica de Palenque se manifiesta en sus detalles tallados y la integración armoniosa con el entorno natural. En la exuberante selva de Guatemala se encuentra Tikal, una de las mayores ciudades mayas. Las pirámides de Tikal, como el Templo del Gran Jaguar y el Templo de las Máscaras, se elevan por encima de la vegetación, recordando la grandeza de esta antigua urbe. La Plaza Mayor sirvió como epicentro para eventos ceremoniales y políticos, encapsulando la complejidad de la sociedad maya. El Templo 4, la estructura más alta de Tikal, ofrece vistas panorámicas de la selva y otras pirámides circundantes. El diseño urbanístico de Tikal demuestra una planificación avanzada que incorpora la topografía natural en la disposición de sus estructuras. La cosmovisión que permeaba las civilizaciones que construyeron estas pirámides estaba intrincadamente conectada con el cosmos y la naturaleza circundante. Las pirámides servían como nexos entre el cielo y la tierra, manifestando la creencia en una relación simbiótica entre la humanidad y las fuerzas cósmicas. La orientación astronómica de muchas pirámides, como la de Kukulcán en Chichén Itzá y la del Sol en Teotihuacán, sugiere una profunda comprensión de los ciclos celestiales y su impacto en la vida cotidiana y los rituales. La importancia del agua, reflejada en cenotes y acueductos cercanos, también revela la conexión sagrada que estas civilizaciones tenían con los elementos naturales. Al adentrarnos en el fascinante mundo de las pirámides en México, es intrigante comparar y contrastar estas monumentales estructuras con otras pirámides dispersas por el globo. A lo largo de la historia, diversas culturas han erigido pirámides que no solo comparten similitudes arquitectónicas, sino que también revelan las complejidades de la condición humana a través de los tiempos.
No se puede explorar el tema de las pirámides sin mencionar las majestuosas pirámides de Giza en Egipto. Construidas por los faraones en el antiguo Egipto, estas pirámides, como la Gran Pirámide de Keops, son testimonios colosales de la ingeniería y la arquitectura avanzadas de la época. Aunque las pirámides egipcias y las mexicanas se construyeron en diferentes regiones y épocas, comparten similitudes sorprendentes en términos de forma y propósito. Ambas culturas las utilizaron como estructuras ceremoniales y religiosas, a menudo vinculadas con la adoración de deidades y rituales funerarios. En China, las pirámides de Oncean ofrecen otro ejemplo fascinante de construcciones piramidales. Aunque menos conocidas que las pirámides egipcias o las de México, estas estructuras han suscitado debate y especulación en el ámbito arqueológico. Las pirámides de Oncean, también conocidas como las pirámides blancas, son montículos de tierra que datan de la dinastía Han. Aunque su propósito y función exactos aún se debaten, se cree que están relacionadas con prácticas funerarias y rituales de enterramiento. En la región de Meroe, en la actual Sudán, se encuentran las pirámides de Kus, que representan la rica herencia de la civilización cusita. Estas pirámides, construidas entre el 250 a.C. y el 300 después de Cristo, sirven como tumbas para los reyes y reinas de Kus. Las pirámides de Meroe presentan diferencias estilísticas en comparación con las pirámides egipcias, con ángulos más pronunciados. Este ejemplo destaca la diversidad en la arquitectura piramidal y cómo cada cultura infundió su propio estilo único en estas monumentales estructuras. Volviendo a Mesoamérica, más allá de México, encontramos las pirámides de las civilizaciones maya y azteca. En Tikal, Guatemala, las pirámides mayas, como el Templo del Gran Jaguar, se destacan por su altura y ornamentación detallada. Mientras tanto, en el Templo Mayor de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca, las pirámides eran centros ceremoniales esenciales. Comparando las pirámides mayas y aztecas con las de Teotihuacán en México, surge una continuidad en el diseño y la función ceremonial. Cada una de estas culturas consideraba las pirámides como lugares sagrados que facilitaban la conexión entre lo divino y lo terrenal. En el contexto de las maravillas del mundo antiguo, es intrigante explorar cómo las pirámides de Egipto se comparan con otras estructuras impresionantes de la antigüedad. La lista de las 7 maravillas del mundo antiguo incluía la Gran Pirámide de Giza como la única estructura aún en pie. Sin embargo, otras maravillas, como el Coloso de Rodas y el Templo de Artemisa en Efeso, reflejaban la grandeza arquitectónica y artística de diferentes culturas. La conexión entre las culturas egipcia y mexicana puede encontrarse en la admiración compartida por estructuras imponentes y la importancia de la arquitectura monumental en la afirmación de la grandeza cultural y política. Las pirámides en la antigüedad desempeñaban roles multifacéticos que abarcaban dimensiones sociales, religiosas, culturales y económicas. Su construcción monumental no solo representaba el ingenio arquitectónico de las civilizaciones, sino que también servía como puntos focales en la vida cotidiana y en la estructura misma de la sociedad. Las pirámides a menudo se asociaban con la élite gobernante y los líderes religiosos. La construcción de tales estructuras requería mano de obra masiva, lo que implicaba una movilización social significativa. Esta participación colectiva fortalecía la cohesión social y la identidad de la comunidad. En muchos casos, las pirámides tenían un profundo significado religioso. Servían como lugares de adoración, rituales y sacrificios. La arquitectura misma se diseñaba a menudo en alineación con eventos astronómicos o deidades específicas, simbolizando la conexión entre lo divino y lo terrenal. La construcción de pirámides también era un acto cultural que transmitía la identidad y los valores de una civilización. Los jeroglíficos, relieves y esculturas en las pirámides proporcionaban registros visuales de la mitología, la historia y los logros culturales de una sociedad. La construcción y el mantenimiento de pirámides tenían implicaciones económicas significativas. Generaban empleo para albañiles, agricultores y otros trabajadores, creando una economía que gravitaba en torno a estas monumentales estructuras. Además, las pirámides podían servir como centros de comercio y peregrinación, contribuyendo a la prosperidad económica de la región. A pesar de las diferencias geográficas y temporales, las pirámides de diversas culturas compartían la capacidad de encarnar la grandeza humana, la creatividad y la aspiración espiritual. Las civilizaciones antiguas consideraban estas estructuras no solo como monumentos arquitectónicos, sino como testigos sagrados de sus logros, creencias y la trascendencia de la existencia humana.
Al explorar estas maravillas antiguas, nos enfrentamos a la magnitud de la habilidad humana para concebir y construir monumentos que resisten la prueba del tiempo. Las pirámides en México, Egipto, China y otros lugares son legados perdurables que nos conectan con las raíces profundas de la historia humana y nos invitan a reflexionar sobre nuestro propio viaje en el vasto lienzo de la existencia. En estas estructuras encontramos no solo piedras apiladas, sino las huellas de culturas que buscaron elevarse hacia lo sublime, dejando una marca eterna en la memoria de la humanidad. En nuestro viaje a través de las pirámides en diferentes regiones del mundo, es fascinante considerar la riqueza de detalles y matices que estas estructuras aportan a la narrativa global de la humanidad. Cada pirámide, independientemente de su ubicación, se convierte en un pilar en el vasto mosaico de la historia antigua. El enigma que rodea la construcción de las pirámides sigue siendo motivo de especulación y asombro. La tecnología y los métodos utilizados por las antiguas civilizaciones para levantar estas enormes estructuras sin el beneficio de la maquinaria moderna son un tema de continua investigación. Las pirámides de Egipto, en particular, plantean preguntas sobre la precisión de la alineación, la movilización de grandes bloques de piedra y la planificación a largo plazo. La teoría de que las rampas se utilizaron para construir estas maravillas arquitectónicas sigue siendo un punto de debate entre arqueólogos y científicos. A medida que exploramos las pirámides de diversas culturas, es evidente que más allá de las diferencias geográficas, existen conexiones culturales profundas. La importancia de estas estructuras va más allá de lo tangible, representa la expresión máxima de las aspiraciones y creencias de sociedades antiguas. Las civilizaciones maya y azteca en Mesoamérica compartían una reverencia por la construcción de pirámides como un medio para establecer contacto con sus dioses y honrar a sus líderes. La similitud en la función religiosa destaca la universalidad de la búsqueda espiritual en diferentes partes del mundo antiguo. La relación entre las pirámides y la astronomía es un tema apasionante que revela la sofisticación del conocimiento antiguo sobre el cosmos. En Egipto, las pirámides de Giza están alineadas con precisión con las estrellas, y algunos argumentan que sirvieron como observatorios astronómicos. En Mesoamérica, la pirámide del Sol en Teotihuacán y el templo del Gran Jaguar en Tikal se alinean con eventos astronómicos clave, como los solsticios y equinoccios. Estas alineaciones no solo indican un profundo entendimiento de los ciclos celestiales, sino que también resaltan la importancia de lo cósmico en las creencias religiosas y rituales. El tema de los rituales de sacrificio, aunque sombrío, es una parte intrínseca de la historia de algunas culturas que construyeron pirámides. En el Templo Mayor de Tenochtitlán, en el corazón del Imperio Azteca, se llevaban a cabo ceremonias de sacrificio humano como ofrendas a los dioses. El significado de estos actos rituales va más allá de la mera observación, representa la creencia en una conexión directa entre la vida humana y las fuerzas divinas. Esta dimensión ritualística destaca la complejidad de las sociedades antiguas y la manera en que las pirámides actuaban como centros ceremoniales y espirituales. A medida que avanzamos en el tiempo, muchas de estas majestuosas estructuras enfrentaron periodos de declive. Las razones varían desde cambios en las estructuras políticas hasta fenómenos naturales. En el caso de las pirámides de Kusen-Meroe, se observa un declive asociado con el agotamiento de recursos naturales y la llegada de nuevas fuerzas políticas. El misterio que rodea algunas de estas pirámides, como las de Oncean en China, contribuye a la fascinación perpetua que despiertan. La falta de información concluyente sobre su propósito y construcción añade una capa de enigma que ha persistido a lo largo de los siglos. Las pirámides no solo son monumentos históricos, sino también símbolos nacionales que desempeñan un papel crucial en la identidad de las naciones que las albergan. En Egipto, las pirámides de Giza son un emblema icónico que representa la grandeza del antiguo Egipto y su legado duradero. En México, las pirámides de Teotihuacán y Chichén Itzá son puntos de referencia que inspiran un sentido de orgullo y conexión con las raíces históricas. Estas estructuras no solo son vestigios del pasado, sino también recordatorios poderosos de la capacidad humana para crear y dejar una marca en el mundo. El creciente interés turístico y los desafíos ambientales plantean cuestiones cruciales sobre la sostenibilidad y conservación de estas estructuras. La gestión cuidadosa de la afluencia de visitantes, la preservación contra la erosión y la mitigación de impactos ambientales son tareas urgentes. La colaboración entre expertos en conservación, comunidades locales y entidades gubernamentales es esencial para garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar y aprender de estas maravillas arquitectónicas. La sostenibilidad no solo implica la preservación física, sino también la promoción de prácticas turísticas éticas y educativas.
En este viaje a través de las pirámides, hemos explorado un tapiz vasto y diverso de la antigüedad. Desde las pirámides de Giza en Egipto hasta las de Teotihuacán en México, hemos desentrañado los hilos que conectan estas estructuras imponentes en un relato global de la historia humana. Hemos observado cómo las civilizaciones antiguas compartían no solo la forma arquitectónica, sino también la aspiración de tocar lo divino a través de la construcción de estos monumentos. La relación con la astronomía, los rituales de sacrificio y el significado cultural de las pirámides han sido piedras angulares en la comprensión de su importancia. Además, hemos explorado la diversidad de las pirámides en distintas regiones del mundo, desde las de Oncean en China hasta las de Kusen-Meroe. A través de esta diversidad, encontramos un hilo común de creatividad humana y búsqueda de significado. La influencia de las pirámides en la identidad nacional y la importancia de abordar desafíos contemporáneos, como el turismo y la conservación, resaltan la necesidad de equilibrar el respeto por el patrimonio con la comprensión de su significado en el contexto moderno. En última instancia, las pirámides no son solo testimonios de la habilidad arquitectónica, sino monumentos que nos invitan a reflexionar sobre la trascendencia de la humanidad. En cada piedra tallada, en cada alineación astronómica, encontramos capítulos de una historia antigua que continúa inspirándonos y desafiándonos a descubrir más sobre nuestro pasado compartido. A medida que nos sumergimos más profundamente en el legado de las pirámides, surgen aspectos fascinantes y misteriosos que añaden capas adicionales a nuestra comprensión de estas imponentes estructuras. Viajemos más allá de la superficie y exploremos los recovecos que han dejado marcas indelebles en la historia de la humanidad. La pregunta de cómo se construyeron las pirámides ha sido objeto de especulación durante siglos. Los métodos precisos utilizados por las civilizaciones antiguas para levantar estas maravillas arquitectónicas han desconcertado a arqueólogos y científicos. En el caso de las pirámides egipcias, la teoría de las rampas ha sido ampliamente discutida. Se ha sugerido que las rampas, ya sea en espiral o rectas, fueron empleadas para transportar los enormes bloques de piedra utilizados en la construcción. Sin embargo, la logística y la magnitud de tal empresa plantean desafíos significativos. Otras teorías proponen el uso de tecnologías avanzadas, como sistemas de poleas y contrapesos, aunque la evidencia concreta de su implementación sigue siendo esquiva. Las pirámides no solo son estructuras físicas imponentes, sino también lienzos que cuentan historias a través de iconografía y jeroglíficos. En Egipto, las paredes de las cámaras funerarias están adornadas con inscripciones que detallan la vida del faraón, sus logros y sus travesías en el más allá. En Mesoamérica, las pirámides mayas llevan consigo relieves que narran mitos y leyendas, proporcionando una ventana a la rica mitología de estas culturas. Cada jeroglífico y grabado es un testimonio tangible de la importancia de la escritura y la narración en estas sociedades antiguas. Las pirámides no solo eran estructuras arquitectónicas, sino también centros de poder y autoridad. En el antiguo Egipto, la Gran Pirámide de Giza, como tumba del faraón, no solo servía como un monumento funerario sino también como un símbolo del poder divino del faraón. En Mesoamérica, las pirámides mayas y aztecas se erigían en el corazón de las ciudades, simbolizando la conexión entre los líderes políticos y las deidades. La disposición planificada de las pirámides en Teotihuacán, por ejemplo, sugiere una jerarquía estructurada y un centro de poder ritualístico. Las pirámides de Oncean, también conocidas como las pirámides blancas, continúan siendo un enigma arqueológico. Estas estructuras, dispersas por la provincia de Shaanxi en China, han sido objeto de especulación y debate. Algunas teorías sugieren que las pirámides se utilizaron como tumbas para líderes políticos o militares de la antigua China. Otras teorías, más especulativas, proponen que podrían haber tenido un propósito astronómico o incluso extraterrestre. La falta de evidencia concluyente ha convertido a las pirámides de Oncean en un enigma que aguarda más investigaciones. A medida que avanzamos en la línea del tiempo, muchas de estas estructuras testifican no solo sobre la grandeza de sus constructores, sino también sobre su eventual declive. Las razones detrás del abandono de algunas pirámides varían, desde cambios en el poder político hasta desastres naturales. En Meroe, las pirámides de Kus enfrentaron un periodo de declive asociado con la interrupción de las rutas comerciales y cambios en la dinámica política. Este declive no solo marcó el fin de una era sino también el inicio de la erosión y la degradación gradual de estas estructuras majestuosas. El atractivo turístico de las pirámides ha crecido exponencialmente a lo largo de los años, lo que plantea desafíos contemporáneos significativos.
La gestión sostenible del turismo se ha vuelto crucial para preservar la integridad de estas estructuras. Medidas como la limitación de visitantes y la implementación de prácticas turísticas responsables son esenciales para garantizar su conservación a largo plazo. La globalización y la accesibilidad también han llevado a un intercambio cultural más amplio, donde las pirámides no solo son monumentos locales, sino hitos mundiales que atraen la atención de personas de todos los rincones del planeta. La conservación de las pirámides es un desafío constante en un mundo en constante cambio. El aumento de eventos climáticos extremos, la urbanización y la contaminación plantean amenazas a la integridad física de estas estructuras. La implementación de tecnologías modernas, como sensores y sistemas de monitoreo, se vuelve esencial para rastrear cambios y tomar medidas preventivas. La colaboración internacional también desempeña un papel crucial en la conservación, donde expertos de diversas disciplinas trabajan juntos para desarrollar estrategias que equilibren la accesibilidad turística con la protección del patrimonio cultural. Al reflexionar sobre las pirámides en su totalidad, emergen como hitos monumentales que trascienden el tiempo y el espacio. Estas estructuras no son simplemente manifestaciones de habilidades arquitectónicas, sino monumentos que encapsulan la complejidad de la experiencia humana. Desde las sombras de las pirámides egipcias hasta las selvas de Mesoamérica, cada estructura cuenta una historia única de civilizaciones que buscaban dejar una marca perdurable en la historia. Las pirámides, a pesar de las diferencias culturales y geográficas, comparten un propósito común: la expresión de la creatividad humana, la búsqueda de lo divino y la aspiración hacia lo eterno. Este viaje a través de las pirámides ha sido más que una exploración arqueológica, ha sido una inmersión en el alma de la humanidad. En cada bloque de piedra, en cada jeroglífico tallado, encontramos testimonios de sueños, sacrificios y la inquebrantable voluntad de trascender las limitaciones del tiempo. Así, mientras las pirámides resisten los embates del tiempo, continúan siendo faros que iluminan el pasado y guían nuestro entendimiento del presente. Son recordatorios tangibles de que, independientemente de las eras y las distancias, somos herederos de un legado común que nos conecta con aquellos que nos precedieron. Las pirámides son testigos silenciosos de nuestra capacidad para imaginar, crear y construir, y en última instancia, son la esencia misma de nuestra capacidad infinita para soñar. En su sombra encontramos la luz de la historia humana, una luz que sigue brillando en el vasto y enigmático lienzo del tiempo.